Buenas tardes para todas aquellas personas que habitualmente me escuchan a través de mi cuenta personal de Facebook o a través de mi cuenta personal en YouTube, con el propósito de hacer algunas reflexiones sobre los acontecimientos políticos, no solamente de Colombia, sino también del mundo. Circunstancialmente abordamos también aquí en estas páginas o en estos videos, como ustedes prefieran llamarlos, algunos temas históricos o jurídicos sobre los cuales les avisaremos oportunamente para que tengan la posibilidad de participar en ellos, ojalá con comentarios, ojalá suscribiéndose al canal o simplemente dando un like que corresponda cuando naturalmente el video, la charla o la reflexión o la disertación, como se le quiera llamar, haya sido personalmente de su correspondiente agrado. Hoy nos vamos a referir a la situación verdaderamente caótica que se vive en Venezuela a raíz de la posesión el pasado 10 de enero del presidente Nicolás Maduro Moro por un segundo periodo presidencial a partir del 10 de enero del año 2019, que eventualmente se prolongaría hasta el 10 de enero del año 2025. A fin de cumplir lo que señala la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela, de tener un poder ejecutivo por el plazo de 6 años. Sin embargo, como todos sabemos, la comunidad internacional, la oposición venezolana y los organismos internacionales que recogen la voluntad de muchos estados han dicho que no reconocen la legitimidad de Maduro, especialmente por varias circunstancias. Primero, porque el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de pertenecer a la Organización de los Estados Americanos, ha derivado en un régimen autoritario que no recoge los postulados esenciales de las democracias liberales modernas. En segundo lugar, porque la elección mediante la cual fue elegido presidente están desde entonces absolutamente cuestionadas, porque no fueron lo suficientemente transparentes, porque se hicieron en una fecha completamente atípica con relación a las elecciones presidenciales y porque adicionalmente se consumaron esas elecciones con un evidente ventajismo frente a otros candidatos que o estaban sin poder participar por deshabilitación o porque sencillamente estaban detenidos en las cárceles venezolanas. La ilegitimidad de la elección arrastra a Nicolás Maduro a no ser considerado ni por la oposición venezolana ni por los organismos internacionales como el presidente electo, de tal manera que su posesión el pasado 10 de enero del año 2019 ante el Tribunal Supremo de Justicia es considerada por la comunidad internacional una auténtica farsa, una auténtica usurpación de las funciones del Estado, y sobre todo se alega que el señor Maduro Moro, con su séquito de aduladores y con sus secuaces, prácticamente ha secuestrado las instituciones venezolanas a tal punto que allí solamente funcionan aquellas que el dictador dice que funcione. Funciona la presidencia de la República y el poder ejecutivo en la medida en que Nicolás Maduro Moro se encuentra al frente de ella. No funciona la Asamblea Legislativa por considerar el Ejecutivo y el Poder Jurisdiccional que esa Asamblea ha incurrido en desacato, y no funciona el Tribunal Superior de Justicia, por lo menos no funciona con independencia, porque permanentemente dicta sentencias o profiere decisiones que son de reconocido corte del gobierno. En esas circunstancias y ante la imposibilidad de expresar el pueblo con libertad su voluntad en unas elecciones libres, transparentes, diáfanas, con presencia de la comunidad internacional,
esta misma comunidad internacional ha dicho que el señor Maduro Moro no solamente no es presidente electo, sino que a partir de su posesión se considera que usurpa las funciones presidenciales y ante los otros estados del mundo, es decir, ante la comunidad internacional, no es el jefe del Estado de lo que hoy llamamos República Bolivariana de Venezuela. En esas circunstancias, la oposición y la comunidad internacional han instado a reconocer exclusivamente al Poder Legislativo, es decir, a la Asamblea Nacional, la representatividad del pueblo, por cuanto no existe la menor duda de que la Asamblea fue elegida popularmente y de manera transparente en el año 2015, cuando incluso ya Maduro era presidente de la República. Y el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que en los casos allí previstos, uno de los cuales es la ausencia del presidente electo o del presidente de la República, es decir, en caso de vacío de poder con relación al presidente de la República, es al presidente de la Asamblea Legislativa a quien le corresponde asumir las funciones del Poder Ejecutivo. En ese orden de ideas, la Asamblea Legislativa de Venezuela eligió el pasado 5 de enero o el pasado 6 de enero al señor Juan Guaidó Márquez como presidente de la Asamblea, a fin de que en caso de que se produjera el vacío de poder que se tenía previsto, pudiera asumir las funciones constitucionales como presidente de la República, cosa que efectivamente se hizo. Tan pronto como el señor Nicolás Maduro Moro se posesionó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a juicio de muchos juristas, a juicio de muchísimos dirigentes políticos, a juicio de la comunidad internacional y a juicio de los organismos supranacionales como la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, quedó un vacío de poder que solamente se puede llenar constitucionalmente mediante la aplicación estricta del artículo 233, tantas veces mencionado por mí en esta corta reflexión, y eso se consigue elevando a la categoría de presidente interino o provisorio de la República Bolivariana de Venezuela a Juan Guaidó Márquez, quien fuese la persona encargada de ejercer tales funciones en su condición de presidente de la Asamblea. El hecho real, sin embargo, es que mientras Maduro tiene el respaldo del ejército y por lo tanto el respaldo de la fuerza, el señor Guaidó Márquez no solamente carece del respaldo del ejército, aunque tenga el título de legitimidad, lo que de facto o de hecho produce una situación ambigua, una situación dual, en la que en la práctica, repetimos, existen dos presidentes en Venezuela. El usurpador, es decir, la persona que usurpa el poder ejecutivo en Venezuela, que se posesionó ante el Tribunal Superior de Justicia el pasado 10 de enero del año 2019, y el presidente legítimo con carácter provisional, que asumió sus competencias, sus facultades, sus responsabilidades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela el 11 de enero en horas de la tarde, ante el pueblo reunido en Cabildo Abierto, manifestó ante una pregunta que le hiciera el público a través de los periodistas que efectivamente él estaba ahí en su condición de presidente de la República Bolivariana de Venezuela y que asumía no solamente las funciones
que le corresponden como presidente interino o como presidente provisorio de la República, sino también que se comprometía con el pueblo de Venezuela y con la comunidad internacional a adelantar unas gestiones y sobre todo una agenda que lo llevará a conquistar no solamente el respaldo popular, sino en la medida de lo posible el respaldo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela y el respaldo absoluto de la comunidad internacional. A la 1:15 de la tarde, conocemos que ya han reconocido el gobierno de Guaidó con carácter provisional, la República Federativa de Brasil, la Organización de los Estados Americanos, el gobierno de Washington, quien le da plena legitimidad a la Asamblea, pero aún no lo han hecho los otros países, incluyendo aquellos que pertenecen al Grupo de Lima. No sabemos cuál es la razón por la cual se ha producido esa circunstancia en donde se reconoce o se acepta o se impone o se establece la ilegitimidad de Maduro y la legitimidad de la Asamblea, pero en cambio a estas alturas todavía no hay un reconocimiento expreso por parte de la comunidad internacional en cuanto a la presidencia provisoria del señor Juan Guaidó Márquez. Cuando eso se produzca, tendremos nosotros que prever algunas consecuencias que sin que se hubiesen producido esos hechos serían absolutamente imposibles de predecir. Pues esperemos entonces lo que ocurra a partir de entonces, porque lo cierto es que en este momento existe un poder de facto soportado en la fuerza bruta del ejército de la República Bolivariana de Venezuela, y existe por otra parte un poder legítimo que surge de la aplicación del artículo 233 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que establece quién debe ocupar el cargo mientras dure el vacío de poder con carácter de interino y con la misión exclusiva de convocar al pueblo a unas elecciones democráticas, transparentes y absolutamente libres. De tal manera, mis amigos, que esta situación compleja, aparentemente sin salida, deberá tener en el corto plazo una solución con el apoyo de la comunidad internacional, con el apoyo de la oposición venezolana y por sobre todas las cosas, con el apoyo del pueblo venezolano. Hagamos votos para que el desenlace sea pacífico, para que el desenlace sea pronto y sea en la medida o esté encaminado fundamentalmente a que se respete no solamente la Constitución bolivariana de Venezuela que fue promulgada en 1999, sino que también se respete la institucionalidad democrática totalmente desconocida por el antiguo gobierno presidido por el dictador Nicolás Maduro Moro. El Tribunal Superior de Justicia legítimo que no funciona en territorio venezolano también se ha pronunciado en el sentido de que el procedimiento adoptado por el señor Guaidó se ajusta plenamente a la Constitución y en concreto a lo que establece el artículo 233. Hasta este momento no existen unas noticias claras de lo que eventualmente pueda ocurrir en Venezuela, pero repito una vez más, hacemos votos para que se solucione esta situación ambigua, esta situación confusa, y todos están a la expectativa de lo que pueda ocurrir el próximo 23 de enero, cuando se cumpla un año más de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en Venezuela y a juicio de la oposición venezolana que respalda hoy a Guaidó Márquez, se produzca una manifestación popular extraordinariamente grande, extraordinariamente tumultuosa,
que sea lo suficientemente fuerte y lo suficientemente poderosa como para que sirva de demostración plena de que el pueblo respalda el gobierno de la Asamblea Nacional Legislativa y rechaza la impostura, la usurpación del poder que hace el dictador Nicolás Maduro Moro a través del desconocimiento no solamente de las elecciones, sino de los procedimientos que establece de manera previa la Constitución Bolivariana de Venezuela, no solamente en los artículos o en el artículo 233, sino también en los artículos 333 y 350 de la Constitución Política de la hermana República de Venezuela o la hermana República Bolivariana de Venezuela. Esto es todo cuanto quería yo decirles a ustedes por el día de hoy. Espero que nos veamos pronto y les agradezco a todos la infinita bondad y la infinita amabilidad que han tenido de atender estas pequeñas charlas o estas pequeñas disertaciones. Hasta pronto.